Llegamos hoy al capítulo 5 y la sección que ahora vamos a comenzar a considerar va del versículo 1 al versículo 17. Es una sección larga, extensa, que comprende el capítulo 5, versículos 1 al 17. El título de esta sección es Jehová invita a Israel al arrepentimiento. Recuerden lo que venimos estudiando allá en el capítulo 4, un anuncio de un juicio ya inminente. Cerramos el capítulo 4 con ese anuncio tan terrible de prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Una sentencia lapidaria mostrando la grandeza de Dios en su juicio. Pero ahora abrimos una nueva sección donde otra vez Dios invita a Israel al arrepentimiento. Y vamos a considerar esta sección bajo un título general. Y el título es Dios y los altares, porque es el gran contraste que hay allá, que nos lleva a hacernos una pregunta. Y después voy a explicarlo, porque seguramente esto levanta debate, en algunos otros levantará algunas preguntas. ¿Religión o relación? ¿Religión o relación? Dios apunta a Israel acá hacia ese contraste entre buscar los altares y buscar realmente a Dios. Vamos a leer el texto. Abra su Biblia, si no la ha abierto ya, en Amós capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100. Y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal. Ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia echáis por tierra. Buscad al que hace las pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Versículo 16 y 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán al lloro,
y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. En esta nueva sección, Amós pasa del anuncio irrevocable del juicio a una nueva apelación al arrepentimiento. Otra vez, Dios abriendo la oportunidad a Israel. Sentimos que al cerrar el capítulo 4, la película se acababa con esa sentencia lapidaria que oímos, pero no es así. Volteamos la página y otra vez Dios rogando a Israel para que se arrepienta. Dios es un Dios de oportunidades. Claro que sí. Y Dios va a dar una tras otra esas oportunidades de arrepentimiento. Y como aprendíamos en la sección anterior, hasta tanto no llegue el día del juicio final, hay esperanza. No esperes hasta el día del juicio final. Pero Dios siempre va a abrir una nueva oportunidad para que nosotros nos volvamos a Él en arrepentimiento. Este capítulo 5 es la ampliación a la solución a la hipocresía religiosa que vimos al final del capítulo 4. Recuerden ustedes que estudiamos el capítulo 4 para ver cuáles eran los síntomas y cuáles eran las consecuencias de la hipocresía religiosa, pero al final el capítulo nos dejó entrever en qué consistía la solución, y es encontrarnos cara a cara con Dios. Pero ese encuentro cara a cara con Dios, allá en los versículos 12 y 13 del capítulo 4, era un encuentro para juicio. Ahora el capítulo 4 nos invita a un encuentro con Dios, pero para encontrar en Él vida, para encontrar en Él salvación. Hay relaciones muy evidentes entre el capítulo 4 y 5, pero la más evidente es dos himnos que cohesionan esos dos capítulos. El himno que estudiamos en el capítulo 4, versículos 12 y 13, que exalta la grandeza de Dios, y aquí en este capítulo 5 vamos a encontrar un himno muy parecido, en una estructura similar en los versículos 8 y 9, que otra vez muestra la grandeza de Dios. La solución para la hipocresía religiosa es el encuentro directo con Dios, cara a cara, y este texto nos va a enseñar tres particulares acerca de ese encuentro con Dios, dado a través de contrastes, pero en un marco de lamentos. Nuestro texto inicia con un lamento y termina con un lamento, y en medio aparecen tres contrastes fundamentales. La estructura que yo encontré de este capítulo 5, versículos 1 al 17, es la siguiente, y es lo que nos va a guiar en el entendimiento de esta sección. Primero, versículos 1 al 3, tenemos el lamento de Amós sobre la casa de Israel. Amós, y en realidad Dios por boca de Amós, lamenta la situación de Israel, y lo hace a través de un canto fúnebre, de un lamento. Cayó la Virgen de Israel, cayó, quedó postrada y nadie la va a poder levantar. Es Amós, es Dios por boca de Amós que está lamentando, endechando a Israel, a ese muerto putrefacto que habíamos visto en el capítulo 4. Y el texto va a terminar con un lamento, pero es un lamento de Israel. Lamentablemente, y hay que reconocerlo, y la sección anterior va a mostrar que es así, no es el lamento del arrepentimiento, no es que Israel al final llora por sus pecados y se arrepiente delante de Dios, sino que lamenta porque llegó el juicio divino. Eso está en los versículos 16 y 17. Noten entonces el marco en el que nuestro texto aparece. Está con lamento de apertura y con lamento de cierre. Comienza Dios lamentando, el profeta lamentando, y termina con Israel lamentando. Ojo, repito, no es un lamento de arrepentimiento, es un lamento de aquellos que dicen, terrible lo que me viene, terrible el juicio, pero no hay arrepentimiento, ¿no? Y en medio encontramos tres contrastes que son los que nos van a guiar en el estudio de la solución para la hipocresía religiosa. Esa estructura, como ya hemos visto en otras ocasiones, en la poesía hebrea se llama una estructura quiásmica. Una estructura quiásmica es una especie de X, donde el autor comienza con una idea, termina con la misma idea, y en la mitad nos mete la carne.
Le llaman popularmente la estructura de sándwich. Pan al principio, pan al final y en la mitad la carne. Lamento, y en la mitad la carne que está señalada por un estribillo, por una línea que se repite varias veces allá. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscad lo bueno y no lo malo. Los tres contrastes que encontramos ahí en la mitad de esta estructura son los siguientes. Primer contraste, versículos 4 y 6. Los altares y Dios. Hay un contraste entre buscar los altares y buscar a Dios. Los altares y Dios. Y dos veces se repite allí la expresión buscad a Jehová y vivid. O como lo tenemos en Reina Valera, buscad a Jehová y viviréis. ¿Cuál es la idea de ese primer contraste? Quienes buscan los altares finalmente encuentran el juicio de Dios. Los altares no producen vida, los altares producen muerte. El único que produce vida es Dios, así que si queremos vida espiritual, debemos buscar a Dios. A la luz de eso, y voy a explicarlo un poco más adelante, vamos a aprender entonces que los medios son medios y no fines. Que la religión es medio y no fin. El fin de la religión, el fin de los medios, y valga la redundancia, el fin de los medios que Dios nos ha dado es que sean medios, no fines. La finalidad de la religión, la finalidad de congregarnos, la finalidad de la palabra de Dios, la finalidad de la ley de Dios es encontrar a Dios, pero lamentablemente nos pasa lo mismo que a Israel. Nos quedamos con los medios y no encontramos a Dios. Ese es el primer contraste que encontramos en este pasaje. Repito entonces, versículos 4 al 6, los altares y Dios. Segundo contraste que encontramos en este pasaje, versículos 7 al 9. Versículos 7 al 9, el contraste es entre los israelitas impíos y Dios. Primero hace una descripción de la pecaminosidad, del estado pecaminoso de Israel, del Israel impío, y luego da unas características de Dios en himno. Un himno que glorifica a Dios como el creador de todo, pero aquel que es capaz de revertir toda situación, de hacer de la luz oscuridad, de hacer del día mañana. Y termina con el Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Es un contraste agudo entre el hombre y Dios, entre el pecado del hombre y la santidad de Dios, entre la impiedad del hombre y la soberanía de Dios. ¿Qué tan diferente es el hombre y Dios? Si el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, claro que sí. Pero Dios es Dios y el hombre es hombre. Y el punto crucial de este contraste en Amós es la impiedad del hombre. El hombre no se puede parar delante de Dios porque Dios es sublime, Dios es grandioso, Dios es santo, majestuoso. Y eso nos va a enseñar a que nosotros nos encontremos directamente con Dios para que percibamos nuestra propia pecaminosidad e incapacidad. El hipócrita religioso tiene un alto concepto de sí porque se compara con otros, porque creó sus propios estándares y entonces siempre sale bien librado. Va a haber quien esté por encima de él, pero normalmente hay quien esté por debajo de él. Pero si te comparas con Dios, si te paras delante de Dios, si te confrontas con Dios cara a cara, ¿dónde quedas parado? Por más justo que seas, por muy buen cristiano que seas, muy por encima que estés de otros, delante de Dios somos simples pecadores mortales. Y el tercer contraste que Amós nos presenta en este texto se encuentra en los versículos 10 al 15, el más grueso acá, el que ocupa más versículos, y es interesante porque es un contraste entre el Israel impío y el remanente justo de Israel. Es un contraste entre aquellos israelitas impíos que oprimían a sus connacionales, que oprimían a los pobres, que oprimían al justo, como habíamos visto allá en el capítulo 2, pero interesante que en ese pasaje Dios nos deja entrever la actitud del verdadero remanente de Israel, del verdadero pueblo de Dios. Es un pueblo afligido, claro que sí, es un pueblo oprimido, pero es un pueblo esperanzado, es un pueblo que finalmente confía en Dios y es un pueblo prudente, que está viviendo en días malos, pero que está esperando
finalmente el día bueno, cuando Dios los va a librar del opresor. Ese contraste es muy agudo, es muy interesante, porque en medio de todo el juicio que Amós está anunciando, nosotros hemos encontrado destellos allá pequeñitos de lo que era el verdadero remanente de Israel. Todo este Israel estaba podrido, estaba perdido, no se arrepentía, pero dentro de ese Israel había un pequeño pueblo, pequeño en número, pero pequeño también en fuerzas, que era fiel a Dios. Ahí a ellos, en medio de tanto juicio, Dios de tanto en tanto les habla para darles esperanza. Pero hay un mensaje ahí, por supuesto, para esos hipócritas religiosos. En ese contraste, Dios les está diciendo a ellos que la verdadera religiosidad que nos confronta con Dios cara a cara, que hace de los medios y no fines, siempre nos va a llevar a la misericordia con el prójimo. Siempre. Si nuestro entendimiento de la ley de Dios, si nuestro entendimiento de la palabra de Dios nos lleva a ser inclementes contra el prójimo, entonces seguramente no estamos leyendo bien la palabra de Dios. Esa, mis queridos hermanos, entonces es la estructura de nuestro texto. Lamento, y en la mitad 3 contrastes donde Dios le está dando a Israel la solución a su hipocresía religiosa. Un contraste entre los altares y Dios, busquen a Dios, no los altares. Un contraste entre Israel, el Israel impío, y Dios, diciéndoles, busca a Dios en una relación viva, no muerta. Y un contraste entre el Israel impío y el verdadero Israel, el remanente justo, donde Dios les dice, la justicia práctica es la evidencia de tener una relación con el Dios vivo. La sana teología siempre produce una sana vida. La sana vida, la manera correcta en que vivimos, la vida piadosa, bíblica, es la demostración de que estamos entonces en una correcta relación con Dios y entendiendo bien la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la triple solución a la hipocresía religiosa? Sinteticémoslo. Es esta, según Amós. Primero, buscar a Dios y no los ritos religiosos. Repito, buscar a Dios y no los ritos religiosos, lo cual nos invita a usar los medios como medios y no como fines. Luego vamos a ahondar en eso, hoy es la introducción a esta sección. Pero note lo que digo, buscar a Dios y no los ritos religiosos. Y no piensa en el católico, no piensa en las imágenes, no piensa en la gente que tiene una religiosidad popular. Piensa en nosotros los cristianos, cómo hacemos de los medios santos que Dios creó santamente para nuestro bien y los usamos mal. Porque creemos o hacemos de eso fines para encontrar, no hacemos de esos fines para encontrar a Dios, sino hacemos el todo de nuestra vida cristiana, nuestra religión cristiana. La segunda solución que Amós nos presenta para la hipocresía religiosa es buscar a Dios realmente, y subraye eso, buscar a Dios realmente y no solo intelectualmente. Queridos hermanos y amigos, hay un conocimiento de Dios intelectual que no salva, que condena, que trae más condenación. El verdadero conocimiento de Dios comienza por el entendimiento. Comienza, como Pablo nos dice, por la renovación de nuestro entendimiento, pero siempre nos debe llevar a una relación personal con Dios. O sea, el conocimiento es un medio también para encontrar a Dios. La doctrina es un medio para encontrar a Dios. Si tú solo tienes conocimiento de Dios, conocimiento intelectual de Dios, normalmente entonces vas a estar envanecido y vas a estar seco, muerto. Entonces eso nos recuerda que el conocimiento de Dios y sus atributos son la base de la verdadera reverencia a Dios, que no es simplemente intelectual, sino experiencial. O sea, dime si conoces a Dios. Cuando hago esa pregunta, no estoy esperando que me recite un credo. No estoy esperando que me recite la Confesión Bautista 1689. Dios no está esperando que le demos un tratado teológico. Eso está bien, claro que sí.
La pregunta, repito, es dime si conoces a Dios. La respuesta bíblica y correcta, la que nos va a llevar a Amós es, ¿tienes una relación personal con Dios? Que te llena y te satisface y te transforma. ¿Has encontrado a Dios? No el conocimiento acerca de Dios. ¿Has encontrado a Dios? Ese es el punto acá. Y la tercera solución que Amós nos presenta para la hipocresía religiosa es tener una piedad práctica y no solo doctrina correcta. Eso están ligados, los 3 puntos notan cómo están ligados. Repito, tener una piedad práctica y no solo la doctrina correcta. Es decir, esto nos recuerda que la verdadera aplicación de la ley siempre nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Piedad práctica y doctrina correcta. Las dos deben ir de la mano, siempre. Y al igual que en la sección anterior, el capítulo 4, este capítulo 5 termina anunciando un encuentro con Dios. Vale la pena mirar el contraste. Capítulo 4, versículo 12, y capítulo 5, versículo 17. Las dos secciones terminan anunciando un encuentro con Dios. Mire lo que dicen los dos textos. Capítulo 4, versículo 12, Amós. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Notaron eso? Y ya lo explicamos la semana pasada. Esa invitación no es buena, ¿cierto? Esa invitación es a encontrarse a Dios, ¿cómo? En juicio. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En juicio. Dios viene en juicio a Israel porque no se ha arrepentido. Pero ahora note capítulo 5, versículo 17. Y en todas las viñas habrá llanto porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¿Qué les parece? Otra vez, notan el encuentro con Dios. Pero allá era un anuncio. En el capítulo 4 era el anuncio. Era la invitación. Llegó la invitación. Tienes un encuentro con Dios. ¿Cierto? Y ahora el capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué sucedió? Dios ya pasa. Pasaré. Ya no es la invitación, ya es el paso de Dios por medio de ese pueblo. Otra vez, lamentablemente, por causa de la falta de arrepentimiento de este pueblo, de nuevo, es un paso en juicio. Cuando Dios pasa en juicio, no queda nada en pie. Nada en pie. Así que hay aumento en la intensidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay aumento en la intensidad? Si el capítulo 4 termina diciendo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, y todo el capítulo 5, versículos 1 al 16, un llamamiento al arrepentimiento, ¿por qué el versículo 17 termina diciendo, voy a pasar por en medio de ti? Y cuando pase no va a quedar nada. ¿Saben por qué? Otra vez, insistamos, ese es el mensaje insistente, Amós, no hubo arrepentimiento. Otro llamado al arrepentimiento, otra invitación, dándoles más detalles, mostrándoles un camino más claro, más directo, para que salieran de ese embrollo en el que se habían metido los israelitas. Finalmente no sucede nada, entonces Dios dice, voy a pasar. Voy a pasar. No como en la Pascua, porque Pascua en hebreo significa paso. En la Pascua Dios pasó de largo, donde estaba la sangre. Pero acá Dios pasa y por donde pasa queda detrás. Solo ruina. Solo ruina. Qué lamentable, ¿no? Que ante tanto llamado al arrepentimiento finalmente no hay solución para Israel. La siguiente sección, de hecho, capítulo 5, versículos 18 hasta el final del capítulo 6, va a llevar a Israel a la última instancia. Y debido a su falta de arrepentimiento final, lo va a confrontar con el gran día de Jehová. Mira el versículo 18. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día? Será de tinieblas y no de luz.
Y ese va a ser toda la temática del resto del capítulo 5 y todo el capítulo 6. Llega finalmente el día de Jehová, pero llega en juicio para Israel. Y luego, capítulos 7 y 8, les estoy dando un panorama de todo lo que viene adelante en Amós. Capítulos 7 y 8 va a sumar una serie de 4 visiones. Son 4 visiones que muestran la destrucción de Israel. O sea, Amós se lo proclamó en palabras y luego se los proclamó en visiones. O quizá el orden, como aprendimos en la introducción a Amós, fue que primero Amós recibió unas visiones, que las contó y luego las explicó por medio de discursos. Pero el punto es este, tanto visiones como discursos de Amós, todos son de destrucción. ¿Notan cómo avanza todo el libro? Capítulos 1 al 3, denuncias. Capítulo 4 que estuvimos considerando, desenmascara a Dios al hipócrita religioso. Capítulo 5 lo invita al arrepentimiento, no se arrepiente. Resto del capítulo 5 y capítulo 6 llega el gran día de Jehová y va a ser de tinieblas, no de luz. Capítulo 7 y 8 se los pone en plastilina, se los dibuja, se los pone en visiones para que entiendan finalmente lo que les va a llegar. Y el libro va a terminar en el capítulo 9, versículos 11 al 15, mostrando la gloria venidera, pero no para Israel, sino para el remanente de Israel. El libro termina con 5 versículos de esperanza, los únicos 5 versículos de esperanza que hay en todo el libro. Así que todo ese panorama para decirles esto, hermanos. Capítulo 5 es el corazón mismo del libro. Este capítulo 5 que vamos a estudiar es el capítulo central de todo el libro. Es el corazón, todo lo que viene atrás llega a este capítulo a un punto culminante. El último llamado al arrepentimiento y el resto del libro es el juicio final sobre Israel. Ya no hay nada más porque desprecian lo que Dios les está, a lo que Dios los está invitando acá. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. El libro comenzó con anuncio de juicio sobre todas las naciones. Mostró el juicio sobre Israel y las evidencias de ese juicio. Pero ahora Dios invita a Israel a buscarlo a Él para que tomen vida espiritual. Israel no se va a arrepentir, así que el juicio sigue siendo anunciado, incluso en visiones, y al final encontramos una pequeña esperanza, pero para el remanente de Israel. Entonces, estamos en el centro mismo del libro. No solo es el centro en cuanto a versículos y capítulos, sí en cierta medida es el centro, sino en cuanto al tema y la manera en que Amós desarrolla este tema. Así que capítulo 5, versículos 1 al 17. En el mismo centro del mensaje de Amós, Dios invita a Israel para que se arrepienta. Dios invita a Israel para que lo busquen a Él. Es decir, el mensaje central de todo el libro, en medio de tanta proclamación de juicio, es una invitación al arrepentimiento. Siempre que Dios anuncia juicio, es buscando arrepentimiento. Siempre. Pero nuestros oídos se hacen sordos a eso, como los de Israel, ¿no? La manera como Amós nos muestra que el juicio invita al arrepentimiento es colocando en el centro mismo del libro este anuncio de esperanza. La única manera como ellos van a encontrar arrepentimiento y salvación. Y porque Israel, en su propia percepción, en la propia manera en que ellos se veían, ellos no eran merecedores de juicio, se consideraban la nación elegida de Dios. Entonces Dios, una y otra vez, les recuerda el juicio, una y otra vez les señala sus pecados, para procurar en ellos arrepentimiento. De manera que en esta sección, capítulo 5, versículos 1 al 17, aprenderemos que el hipócrita religioso tiene una apariencia de piedad, pero no conoce el verdadero poder de la piedad. El hipócrita religioso tiene apariencia de piedad, pero no conoce el verdadero poder de la vida espiritual. Parece tener vida espiritual, pero no la tiene.
La verdadera religión es una que nace del corazón, no de lo externo, no de afuera. ¿En dónde se fija el hipócrita religioso? ¿Por dónde comienza la reforma del hipócrita religioso? Por fuera, maquillando a un muerto. ¿Ustedes notan que Dios no quiere maquillar a este muerto? No es como nosotros hacemos con los muertos, ¿no? Lo mandamos para que lo maten bonito y lo pongan en un féretro. Está muerto. A veces pensamos así en la vida religiosa, ¿no? No entendemos suficientemente el estado putrefacto del ser humano. Entonces lo que intentamos es maquillarlo con obras religiosas, con comportamientos religiosos. Y es un poco de muertos tratando de mostrar vida espiritual. La verdadera religión es un poder que va de dentro hacia afuera, no. La verdadera vida religiosa es una que primero transforma el corazón y luego cambia el exterior. Claro que cambia, hay cambio afuera, pero ¿por dónde empieza, hermanos? ¿Cuál es la invitación de Dios a Israel? Ellos ya estaban llenos de religiosidad, ya estaban suficientemente maquillados. Eso lo leímos en el capítulo 4, iban en romería a los altares y Dios, ¿qué les dijo? Y acá en el capítulo 5, otra vez les va a decir, no vayan a Betel, dejen esa religiosidad, encuéntrense conmigo directamente. En última, la verdadera religión consiste en el poder de un corazón transformado al haberse encontrado directamente con Dios. Porque solo Dios nos puede dar un nuevo corazón. Estamos muertos espiritualmente, putrefactos espiritualmente. La religión no nos puede transformar. Aún la verdadera religión no nos puede transformar, hermanos. Usted puede venir acá domingo tras domingo a escuchar sermones. Usted puede leer la Biblia en su casa. Usted puede orar en su casa. Nada de eso tiene el poder de producir vida espiritual. El único que puede producirlo es Dios. Lo va a hacer a través de esos medios, claro. Pero el punto es, no confíes en los medios. Confía en Dios. Usa los medios como medios, no como fines. Usa esos medios para que te lleven a un encuentro directo con Dios, que es el único que puede hacer de muertos espirituales, vivos espirituales, para su gloria y para su honra. Cuando Dios nos da vida espiritual, eso nos va a llevar a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por encima de nosotros mismos. No lo podemos hacer por nosotros. El hipócrita religioso trata de hacerlo, pero en algún momento sale en evidencia que no tiene un corazón nuevo. El hipócrita religioso hace de la religión la meta de su vida. Y su conocimiento de Dios no pasa de ser una buena teoría, no más. Muchas veces incluso una ortodoxia irrestricta, es decir, doctrina correcta, sana, y muy celosos en la doctrina correcta, pero no es más que eso. Como dice un autor, el hipócrita religioso, él habla del fariseo, que es el hipócrita religioso. El hipócrita religioso es lo mejor del hombre. El hipócrita religioso es lo mejor incluso del cristianismo. Son los que hay que poner de modelo, allá en la vitrina. Se comportan tan bien, pero todo en sus fuerzas. Todo es una apariencia, nada del corazón. Y por esa razón es alguien jactancioso de sí mismo. Y es implacable con los demás. Oprime, pisotea a los otros, porque son unos pobres y miserables pecadores. Y pensando incluso, como Pablo enseña que él vivió en una época así, que de esa manera rinde culto a Dios. Sin embargo, la verdadera piedad entiende que la religión pura y sin mácula consiste en amar a Dios y al prójimo. ¿No nos lo dice Santiago? Miren, muy claro en Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Observe esto. La meta no es la religión. La religión es un medio.
¿Y en qué consiste la verdadera religión entonces? Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es que vana. Y sí, hay una religión verdadera, claro, claro que sí. Santiago lo dice. La religión pura y sin mácula, sin mancha. ¿Delante de quién? Es delante de Dios el Padre, no delante de los hombres. Es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios, guárdate sin mancha en el mundo. Amor al prójimo, visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visítalos, como aprendimos esta mañana en la Santa Cena. Tengamos la misericordia y compasión que Cristo tuvo. En eso consiste la verdadera religión. Es decir, otra vez, déjenme ser insistente. La religión no es la meta, sino un medio, para un fin. ¿Cuál es el fin? Es un medio, pero ¿cuál es el fin? Conocer a Dios, ir al encuentro con Dios para amarlo y así poder amar al prójimo. Esa es la finalidad de la religión. Pongámoslo más claramente. Reunirnos como iglesia, orar como iglesia, cantar como iglesia, escuchar la predicación como iglesia, ofrendar como iglesia, participar de los sacramentos como iglesia. Pero también leer la Biblia en tu casa, orar en tu habitación, cantar en tu corazón. Y cualquier otra actividad religiosa que hagamos no es el fin, sino un medio para encontrarnos con Dios. Si me quedo en los medios, jactándome en mi piedad aparente, porque vengo religiosamente al culto, porque canto con mis hermanos, porque leo la Biblia, porque presto mucha atención a la predicación, porque en mi casa oro, y me jacto de todo eso, de mi aparente piedad, entonces me quedo sin el fin. Sin el fin. Me quedo con todos esos medios para jactarme. Pero finalmente me quedé sin lo más importante, sin el tesoro, que es Dios. En el Evangelio, como bien dice John Piper, Dios mismo es quien se nos ofrece para darnos vida espiritual. Él escribe un libro que se llama Dios es el Evangelio. ¿Notan el título? Dios es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios. O sea, el Evangelio, ¿a dónde te debe llevar? A Dios, a encontrarte con Dios. El Evangelio proclama que Dios mismo descendió para morir en la cruz y para darnos vida eterna. Si la religión, si todo lo que tú haces religiosamente te está conduciendo a eso, entonces, muy seguramente has caído preso de la hipocresía religiosa. Cuando nos encontramos con Dios cara a cara, vamos a ser conscientes de cuánta maldad hay en nosotros. Si nos quedamos en la religión, vamos a ser conscientes de cuán buenos somos. Vamos a estar comparándonos con otros, vamos a estar haciendo cuentas. Es que yo no falto hace tantos domingos, es que yo leo tantos capítulos de la Biblia diaria, es que yo oro tantas horas al día. Somos conscientes de lo buenos que somos, pero cuando te encuentras con Dios cara a cara, cuando empiezas a conocer verdaderamente a Dios en sus atributos, y digo verdaderamente, o sea, no solo leyendo teología, no te estoy preguntando cuántas teologías sistemáticas has leído, cuántos tratados de teología propia te has leído, a cuántas conferencias de teología propia has ido, no. Cuando te encuentras verdaderamente con Dios, o sea, estudiaste eso acerca de Dios, lo aprendiste en una conferencia, lo escuchaste en sermón, pero eso te confrontó con tu maldad. Al ver la grandeza de Dios dijiste, ¿y yo qué soy? Yo soy un miserable gusano.
ahí es que verdaderamente te estás encontrando con Dios. Y en ese momento, el único reconocimiento que va a salir de nosotros, además de nuestra propia pecaminosidad, es que solo podemos ser nuevas criaturas con corazones transformados por un acto de la soberanía de Dios, de esa soberana misericordia de Dios. Todo esto que Dios le está diciendo a Israel, todas esas amonestaciones, la manera tan cruda como hablamos a Israel, es para que Israel diga: Señor, somos muy malos y nada de esto nos ha transformado en realidad. No usamos los altares para lo que lo creaste, para encontrarnos contigo. No usamos la ley de Dios para que lo creaste, para mostrarnos nuestra maldad. Dios quiere que Israel reconozca eso, y por eso la invitación: buscadme y viviréis. Israel estaba muerto, y enterrado bajo tierra, y no a 1 metro, a 20 metros bajo tierra, y con una piedra encima. Y el único que podía darle vida, ¿quién era? Dios. ¿No es así con nosotros? El único que puede darnos vida espiritual es Dios. Solo Él puede transformar nuestro corazón. Si tenemos ese encuentro cara a cara con Dios, entenderemos que ningún rito religioso tiene el poder de darnos un nuevo corazón. Y que más bien, si nos centramos en eso y hacemos de eso un fin y no un medio, nos vamos a alejar más de Dios. Más de Dios. Incluso, como Pablo dice en 1 Timoteo 1:8, podemos usar más la ley de Dios. Hay un uso correcto de la ley, hay un uso inadecuado de la ley. ¿Cuándo? Cuando no usamos la ley como un espejo para ver nuestra maldad y para mostrarnos qué tan lejos estamos del carácter santo de Dios, sino que más bien vamos a utilizar la ley como un instrumento para juzgar a los demás, para destruir a otros. Pero en el encuentro cara a cara con Dios, entenderemos que todo eso es medio, que incluso la ley de Dios es un medio, es un instrumento para saber en qué consiste amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás, no tomes el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra padre y madre. ¿Notan? La ley nos dice en qué consiste amar a Dios, pero también nos dice en qué consiste amar al prójimo. No adulterarás, no robarás, no mentirás, etc. Así que Amós nos va a llevar a contemplar a Dios cara a cara. Cara a cara. Para que allí encontremos el poder de la verdadera piedad. Pues la verdadera piedad sabe usar los medios como medios y no los confunde con los fines. Buscar a Dios y no la religión. Busca a Dios. Busca a Dios. No importa si ya eres creyente o no eres creyente, el mandato es el mismo. Busca a Dios. Busca conocer a Dios y no simplemente conocimiento intelectual de Dios. Y ama al prójimo y no a tu propio estándar religioso. Esa es la invitación que Amós nos hace a través de estos versículos y los estaremos considerando más detenidamente a partir de la próxima semana. לחמת לחמי, לחמת לחמי